De la Patria, abrimos la sesión. En nombre de la Patria, abrimos la sesión de la Comisión de Gobierno. Secretario, cuenta. En la cuenta, señor presidente, hemos recibido 3 presentaciones. La primera, de la Cámara Nacional de Comercio, en que solicita una audiencia a la Comisión para exponer sus comentarios y propuestas respecto de los boletines 15-17106 y 16-12906. Ambos se encuentran en tabla. Y la segunda, del presidente de la Asociación de Marcas de Retail, en que solicita también asistir a la discusión del boletín 16.729, que se encuentra en tabla. Se encuentran presentes el presidente del Consejo Directivo de CERVEL, don Andrés Tagle, acompañado del abogado del Consejo, don Nelson Ortiz, y la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, doña Macarena Lobo. Gracias. Señor Ortiz, siéntese nomás allá para que esté en la mesa. Póngale ahí un... ¿Ah? ¿Qué? Partimos por el primero del Ejecutivo. Estamos... Ya. El primer proyecto que se encuentra en tabla, presidente, es un proyecto iniciado en primer trámite institucional, iniciado un mensaje de su excelencia el presidente de la República, que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema electoral y realizar las elecciones municipales y regionales del año 2024 en 2 días, correspondiente al boletín 16.729-06. Este proyecto incorpora modificaciones a la ley 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, a la 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, a la 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control de gasto electoral, a la 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, y a la ley 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos. Además, considera 6 disposiciones transitorias. Es la primera, que habla sobre la vigencia de la ley. La segunda, que determina que para efecto de la designación de vocales, de acuerdo al artículo 46 incorporado en este proyecto, determina que los que ejercieron como vocales el 17 de diciembre de 2023 lo hicieron por primera vez. La tercera disposición permite que las notificaciones del artículo 48 de la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinio que se incorpora en este proyecto sean realizadas por correo electrónico a los electores. El cuarto establece que las elecciones municipales y regionales de 2024 se realizarán un día sábado y domingo de octubre, facultando a CERVEL para dictar instrucciones sobre el procedimiento de cierre y sellado de urnas, de reapertura el día domingo, sobre el proceso de sellado y custodia de las urnas electorales y sobre el orden de escrutinio de la votación. Además, dispone en relación al pago a vocales y delegados de la Junta Electoral, y determina que el feriado electoral del número 7 del artículo 38 del Código de Trabajo, estos días de elecciones, para trabajadores de centro o complejo comercial administrado por una misma razón social, solo se aplicará para el día domingo. Finalmente, el artículo 5 de las normas transitorias determina que mientras no se dicte la ley orgánica constitucional del inciso segundo del artículo 15 de la Carta Fundamental, que dispone que una ley constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por incumplimiento de este deber de voto obligatorio, los electores que están exentos de ellas y el procedimiento para su determinación, mientras ella no se dicte, se aplicarán las sanciones, exención y procedimiento del artículo 160 de la Constitución Política, que refería al voto obligatorio en la elección de convencionales constituyentes. Eso es todo, presidente. Gracias. Senadores, mire, 2 cosas. Como esto es un proyecto que al parecer estamos contra el tiempo, bueno, le vamos a pedir al Ejecutivo, a la subsecretaria, que le damos la bienvenida, que haga su exposición y después acertarle a nombre del CERVEL. Aquí acaban de pedir solicitud dos instrucciones importantes. Yo creo que tendríamos que citarlos para mañana. Para mañana, porque mañana citaríamos de 3 a 4 de nuevo. ¿Les parece, senadores? Entonces, los que quieran hablar, que hablen al tiro o callen para siempre. ¿Estamos? Subsecretaria, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las senadoras y senadores integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría, al señor presidente del Consejo del Servicio Electoral, al abogado que lo acompaña. Agradecer por el espacio para poder presentar este proyecto que, tal como usted lo planteaba, presidente, es relevante y tenemos con sentido de oportunidad una urgencia para tramitarlo, toda vez que las elecciones a celebrarse el próximo octubre de 2024, para que este proyecto tenga aplicabilidad, requiere unos ciertos plazos de antelación que esté vigente para que el CERVEL pueda implementar, digamos, las adecuaciones que aquí se están planteando. Una cosa que es fundamental para partir eso, y no la interrumpo nunca más. ¿Cuál es ese plazo?
Es que es re importante saber ese plazo después de todo lo que vamos a hablar, porque sobre eso tenemos que planificarnos nosotros para poder sacar esto. Hay que recordar, por su intermedio, presidente, respondo de manera precisa a su pregunta, que estas normas, tal como lo relataba el secretario, son modificaciones a leyes orgánicas, por tanto hay control preventivo obligatorio al Tribunal Constitucional. El tribunal, el CERVEL, para poder implementar adecuadamente esta ley, necesita que esto esté aprobado para implementarse a más tardar en junio, a fines de junio, por tanto, efectivamente, tomando en consideración que tiene que ir a trámite de control preventivo, es una máxima prioridad poder sacarlo. Como decíamos, esto se plantea en dos dimensiones. Por una parte, celebrar las elecciones del próximo octubre 2024 en 2 días, producto, ¿no es cierto?, de la duplicación del padrón electoral con el tema de voto obligatorio y 4 elecciones simultáneas, ¿no es cierto?, en octubre, como ustedes saben, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, gobernadores regionales o gobernadoras regionales y consejeros o consejeras regionales. Esto requeriría, de acuerdo a las propias fuentes planteadas por el CERVEL, que se explayará después en la presentación, que cada mesa electoral de sufragios tuviera que sesionar aproximadamente para cubrir este 85% del padrón que se estima que vaya a participar, 14 horas aproximadamente. El promedio actual de funcionamiento, recordemos que es 9 horas. De esa perspectiva, la estructura del proyecto, ustedes tienen la presentación ahí, ya la relató con mucho detalle el secretario. Tenemos que primero se propone celebrar el último sábado y domingo del mes de octubre la elección, ¿no es cierto?, de estas 4 elecciones. Para ello, 90 días antes de la elección, el CERVEL tiene que dictar, y por eso el plazo relevante, ¿no es cierto?, todas las instrucciones y normas respectivas para poder garantizar el buen desarrollo de estas elecciones. Tal como ustedes saben, ya con ocasión de las elecciones realizadas, me corrige el director, en mayo del 2021, respecto, ¿no es cierto?, que ya tuvimos 4 elecciones, porque estaban, ¿no es cierto?, las de consejeros más las de los convencionales constituyentes, ya tuvimos una elección celebrada en 2 días. Ahí se establece de manera expresa en el proyecto de ley que la custodia, ¿no es cierto?, de las urnas va a corresponder al delegado de la Junta Electoral y al CERVEL, en coordinación con el Ministerio, ¿no es cierto?, de Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa Nacional, para contar con el auxilio de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile para el resguardo de las urnas. Respecto al tema que se aludía en el caso de las audiencias solicitadas, como ustedes recordarán, el artículo 38, número 7 del Código del Trabajo establece una excepción respecto a un feriado irrenunciable de carácter los casos electorales para todo el comercio que funciona sobre la base de una misma razón social. En el caso de esta propuesta se establece que esto opere solo para el día domingo y no para los 2 días de elecciones. Eso en cuanto a la celebración, ¿no es cierto?, de elecciones de 2 días. Adicionalmente, como ustedes saben, está radicado también esta comisión, presidente, por su intermedio, hay un proyecto de ley que nosotros presentamos para hacernos cargo del mandato de la reforma constitucional de voto obligatorio, que tiene que regular todo lo relativo, ¿no es cierto?, al procedimiento sancionatorio y otras adecuaciones para garantizar el buen funcionamiento del sistema. En este caso, como no está operativa, ¿no es cierto?, la norma, se establece de manera general que desde el punto de vista sancionatorio se aplica la norma del 160 de la Constitución relativa, ¿no es cierto?, a todo el tema de las sanciones. Ustedes recordarán que ahí se establece que se va a sancionar con multa de carácter a beneficio municipal, entre 0,5 y 3 unidades tributarias mensuales, y se establecen las hipótesis que eximen, ¿no es cierto?, la aplicación de esta multa, que son básicamente enfermedad, ausencia del país o encontrarse a más de 200 kilómetros del domicilio electoral debidamente acreditado ante el juzgado de policía local, quienes siguen teniendo radicada la competencia para conocer de esto, previa denuncia que efectúe el CERVEL dentro del plazo siguiente al año de las elecciones. En este caso, dado que no se ha legislado el procedimiento para sancionar el ejercicio del incumplimiento del voto obligatorio, se aplica esta norma del artículo 160, que fue la que se estableció para el proceso constituyente, con la salvedad que se establece que para facilitar el tema de las notificaciones, el juzgado de policía local va a poder realizar las notificaciones de manera electrónica. Adicionalmente, como decíamos, hay una serie de perfeccionamientos que estaban contenidos en el proyecto más largo, podríamos decir, que regula voto obligatorio, que estamos trayendo a esta norma, que nos parecen relevantes para poder facilitar el proceso, y eso básicamente, los diré de manera sucinta, el presidente del Consejo del CERVEL podrá profundizar al respecto. En primer lugar, hay un tema de adelantamiento de las normas de rendición de gasto electoral. Hoy día, ¿no es cierto?, hay posibilidad de que el gasto electoral se rinda con
posterioridad a la celebración de la elección. Acá lo que se va a establecer es que día antes de la elección se tenga que presentar el informe de los gastos, más allá que luego se pretenda la rendición de cuentas para efecto de así evitar que, conociéndose el resultado de las elecciones, ya, no se abulten, digamos, en función, ¿no es cierto?, de poder obtener tener una retribución en función del número de votos obtenidos. En segundo lugar, se incorpora la regulación de propaganda en redes sociales, se incorpora redes sociales y plataformas digitales como propaganda electoral, estableciendo, ¿no es cierto?, la misma regla que opera para radio y canales de televisión, para radios respecto al tema de las tarifas y diarios respecto a las tarifas de proposiciones, y se establece el deber de remitir al CERVEL los contratos que se hayan suscrito para esta materia. Ya no, la señora Besberger me mira con una cara que no me deja, me impide poder seguir. Solo que me sorprende el ejecutivo. La está matando con esa mirada. Soy expresiva. Así somos iguales, entonces por eso me da risa ya. Luego se modifica el procedimiento de asignación de vocales. Como ustedes saben, ha habido una demanda ciudadana porque en muchos procesos, la regla actual es que duran 4 años como una intensidad de proceso eleccionario. Ahora se establece un procedimiento para garantizar que efectivamente las personas solo ejerzan el cargo de vocal 2 veces, con un procedimiento que el CERVEL propone, ¿no es cierto?, a la Junta Electoral, y se establece a través de un sistema computacional la facilitación para la designación. Adicionalmente, se establece una simplificación del proceso de declaración de candidaturas para así evitar que se declaren las candidaturas con el procedimiento de presentación de antecedentes, de manera tal que se declaren las candidaturas y solo aquellas que hayan sido aceptadas, efectivamente después tienen que, 72 horas después de que se haya hecho la aceptación, presentan todos los antecedentes exigidos por la ley, y esto se hace mediante un procedimiento electrónico también para facilitar allegar los antecedentes respectivos. Hay un tema de reducción de costos de publicación y aumento de locales de votación. Se establece, como ustedes saben, la norma de la ley 18.700, que la publicación tiene que hacerse en un periódico de circulación nacional o local, y acá lo que se establece, dado que funciona el sistema electrónico del servicio electoral, que se sustituyan esas publicaciones en los medios por publicaciones por vía electrónica, y asimismo se faculta al CERVEL para que pueda aumentar los locales de votación, tanto establecimientos públicos como privados que funcionen como establecimientos educacionales o deportivos. Adicionalmente, se dan ciertas facilidades, como ustedes saben, el tema del lápiz pasta azul se establece de manera obligatoria, y así una práctica que sea así en el caso de los plebiscitos, se establece como norma permanente que sea lápiz pasta azul el que se vota, y adicionalmente se establece lo que hoy día es una facultad, como una norma permanente, el que sean 2 cámaras para cada mesa receptora, para así facilitar, ¿no es cierto?, el procedimiento. Finalmente, de manera permanente, se suprime lo que se conoce como ley seca o la prohibición de venta de alcohol desde el día de la elección o plebiscito hasta entre las 5 horas anteriores, ¿no es cierto?, a la elección y las 2 horas después del cierre de votaciones, como carácter permanente. Esta norma había cuenta que es un resabio bastante antiguo que no tiene mucha. Y finalmente hay un ajuste. Como ustedes saben, habiendo voto obligatorio, el padrón electoral, la gente que vota es mucho mayor, se hace un ajuste en todos los devolución de montos de las candidaturas y los reembolsos a los partidos, para que así sigan recibiendo lo que actualmente reciben, digamos, juntando los montos, producto de que van a recibir una mayor devolución por el mayor número de votos. Y bueno, ahí viene el detalle en el proyecto de cuánto se adecúa, digamos, respecto a los montos actuales. Ustedes saben que estos montos están en UF y vienen ahí la especificación. Eso en términos generales, presidente, contiene el proyecto a su disposición para cualquier duda o consulta, especialmente la de la senadora Besberger, que la veo con muchas ganas de preguntar muchas cosas. Gracias. Yo le voy a hacer una pregunta que es básica, ¿no? Después tengo algunas más importantes, pero ¿por qué un lápiz de pasta azul? ¿Por qué no negro? ¿Por qué no verde? ¿Por qué tiene que ser azul? No pregunto, ¿por qué? Le estoy preguntando por qué azul. ¿Ah? Ok, pero eso no limita, porque usted podría decir lápiz de pasta. Ya.
Por su intermedio, presidente, este es un tema que se ha debatido ya en otras ocasiones. Como ustedes saben, la ley permanente establece lo del lápiz grafito. Ya fue superado en los temas constitucionales. De hecho, en el último plebiscito de salida, digamos, habíamos omitido esto. Tuvimos que hacer una reforma para incorporarlo, que la tramitamos con la mayor diligencia, una moción de la senadora Esberg y otros miembros de la Comisión de Constitución. Es el lápiz que más se utilice, por eso así, pero el presidente del Consejo podrá detallar latamente los beneficios de elegir el lápiz de pasta azul. Con la palabra, presidente. Bueno, yo quiero profundizar algunos temas que dijo la subsecretaria. Primero quiero explicar bien el cambio en las declaraciones de candidatura. Este es un cambio que nosotros hemos pensado para facilitarle la vida a los partidos políticos, dado que tienen un intenso trabajo ese día de la elección y en el fondo tienen problemas para llegar con los datos y de los candidatos. Entonces, básicamente, la idea que está detrás de este proyecto, que está tocado en varias leyes, todo esto porque corre para las municipales, para las regionales y para las parlamentarias, es que primero, 2 días antes, o sea, 48 horas antes, hay un cierre para los pactos. O sea, que el pacto se haga primero. Es una cosa obvia, tiene que hacerse el pacto primero, pero que se haga con 48 horas. ¿Para qué? Para que las 48 horas siguientes sea la determinación de las candidaturas y en la entrada de los datos al CERVEL con esa candidatura, que demora tiempo. El problema que aquí pasa es que se negocia hasta las 11:30, 11:35, 11:40 y se dice ya, ingresemos los datos al computador, pero en los 20 minutos no se alcanzan a ingresar los datos al computador. Esa es la realidad. Y además hay que entregar una serie de antecedentes de los candidatos. Entonces, la propuesta es 2 días antes, 48 horas, el pacto. El día del cierre normal, hoy día que no se cambia de los 90 días antes de la elección, solo se entreguen los nombres de los candidatos, los RUT de los candidatos y el lugar donde participan con algunos datos de su mail. O sea, es una planilla. Estos son definitivamente los candidatos del pacto, la nómina, sin ningún antecedente adicional. Y hay un plazo de 72 horas posteriores para entrar los datos de los candidatos. Entonces, aquí evitamos que se estén metiendo candidatos que no van a ser. Aquí nos pasa con los sistemas actuales que llegan un montón de candidatos que nunca al final no los postularon porque en las negociaciones de los pactos quedaron fuera y tienen que meter declaraciones juradas de que son candidatos, estudios, etcétera. Entonces, esto es mucho más práctico para los partidos políticos y la urgencia de nosotros para esta elección es que esta elección creemos que van a haber 20.000 candidatos. O sea, esta elección es la gototúa en términos de la cantidad de candidatos. Y en ese sentido creo que es una buena idea que le facilita la vida a los partidos políticos e incluso a nosotros, porque a nosotros nos ha pasado que estos candidatos que quedan en el limbo, que metieron antecedentes y que nunca van, algunos han sentido con derecho de ir a los tribunales, ¿ya? Y no han exigido que nosotros rechacemos eso y ha habido todo un ida y vuelta en los tribunales. Ahora, es muy importante evitar eso porque con 20.000 candidatos en 90 días aprobarlos y después los litigios, y nosotros tenemos plazos perentorios de construir los votos, de darles números, aceptarlo y construir los votos. No es fácil construir esos votos. Hay que esperar para un voto de una comuna que estén todos los candidatos de esa elección, ya sea concejales o alcaldes o lo que sea. Entonces, la reclamación es una demora. Nosotros recién podemos comenzar a trabajar como un mes después de los reclamos para poder, en este plazo de 90 días, tener el material. Bueno, la publicación de los facsímiles que se estaban haciendo en diario, quizás es importante decir que, bueno, esto tiene un costo en un ciclo de 4 años de elecciones, un ciclo electoral completo de 5.900 millones de pesos. ¿Ya? Eso hemos estado gastando en estas publicaciones. Pero la página web del CERVEL, que le entrega al elector cuál es su mesa, su local, y cuál es si la condición, si es vocal o no es vocal, o si es miembro del colegio reclutador, en los últimos 22 días de la elección, que es cuando se publican las mesas, fíjese que la última vez recibió consultas totales por 38 millones de consultas. Y por RUT diferente, 14,2 millones. Y votaron prácticamente 13 millones. O sea, estamos consultando más millones, o sea, más de 1 millón de personas que al final ni siquiera votan.
Entonces, obviamente, todo el mundo se está informando por esa página y publicar en los diarios con los costos que tiene, en realidad no tiene ningún sentido. Y ahí este ahorro financia el proyecto de los 2 días, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, la incorporación de la plataforma en las redes sociales con la igual regulación de las radios y la prensa es bien importante porque la publicidad o la propaganda electoral ha ido saliendo de diarios y radios y se ha ido a las redes sociales y a las plataformas de Internet. Y en el fondo ellas no tienen la misma obligación. Y aquí es simplemente decirle, hagan lo mismo que decía la ley para las radios y los diarios. Informen las tarifas, que las tarifas se apliquen uniforme a todos los candidatos, que no pueden discriminar, porque si a uno les cobran más que a otro, obviamente eso es un aporte electoral. Y lo tercero es que una vez los contratos que hagan, no es que los informen los candidatos, también los van a tener que informar los candidatos, pero los informa la plataforma y ahí uno hace el control. Esta norma, fíjense que se aprobó en unos transitorios de las elecciones de los 2 plebiscitos primeros, el de entrada y salida, el del año 20 y el 22, ¿ya? Y corrió. Y ahí nosotros descubrimos, por ejemplo, que Google no había formado una propaganda y Google se le pasó la multa, que debe ser la única que ha tenido en Chile, ¿eh? Entonces, es importante igualar de una vez por todas esta regulación. Del cambio de vocales, bueno, ya se dijo por la subsecretaria, duraban 4 años y en 4 años hubo 10 procesos electorales. Entonces, claro, hay algunos que tuvieron muchísimo tiempo. La propuesta ahora es muy simple, 2 procesos electorales, ¿ya? Cualquiera que sea, sean plebiscitos, que sea lo que venga en el futuro, 2 procesos electorales. Pero ojo, incluye la segunda vuelta, ¿ah? La segunda votación, en el caso de gobernadores y al presidente, porque en un mes nosotros no podemos hacer un cambio vocal, ¿ya? O sea, incluye eso. Y eventualmente las primarias, digamos, aunque eso es poco probable. Ahora, lo de los establecimientos privados hoy día están en la ley, pero están con una condición de que no haya establecimientos públicos suficientes. Y eso es una cosa muy relativa, porque de repente hay establecimientos públicos, pero no tienen la calidad para local, y por eso recurrimos a los privados. Y especialmente ahora con el voto obligatorio vamos a tener que aumentar en locales en el tiempo. Nosotros simplemente queremos tener la facultad de que cualquier establecimiento privado, educacional o deportivo, ¿no? Usamos mucho los estadios también, digamos, etcétera, ¿no? Solo educacional y deportivo. Bueno, las 2 cámaras, que ya hoy día es una facultad, que sea, de verdad, de lápiz a pasta azul. A ver, ¿qué pasó? En la pandemia, para las elecciones en la pandemia, se nos dijo, nos planteamos para el contacto que la persona llevara el lápiz. Pero como la ley decía lápiz a grafito, ahí se ocurrió la idea de llevar un lápiz a pasta azul, porque todo el mundo tiene acceso fácil a un lápiz azul y lo llevaba a su propio lápiz. Pero se quedó como costumbre ahora que se vota con lápiz a pasta azul, entonces lo queremos poner en la ley. Sería ridículo que le comenzamos a decir de nuevo a los electores, no, ahora se vota con lápiz de grafito. Ahora, la mesa siempre tiene lápiz a pasta azul para proporcionarle al que no lo lleva. Ahora, simplemente la razón es porque es lo más fácil que puede conseguir un elector. Siempre hay uno en la casa, digamos, en todas partes. Aquí veo varios por ahí. Ahora, bueno, la ley seca ya lo dijo la subsecretaria. Bueno, de la rebaja de todos los valores de financiamiento público por voto y también de los partidos políticos es bastante importante, porque nosotros hemos calculado que si no se hiciera esta municipal al Estado, por la votación que se proyecta le costaría 30.000 millones de pesos adicionales, ¿ya? Creemos son como 700 y tantas mil UF. Entonces creemos que la verdad eso hoy día no se justifica. Y los valores que ahí mostró la subsecretaria nosotros lo hemos revisado y equilibran con el 85% de electores que están votando, equilibran los valores que se vienen gastando, etc. Bueno, de la obligación de detallar los gastos devengados en la campaña, esta es una información muy simple, que antes de la campaña todos los candidatos y partidos digan lo contratado. Ellos saben qué contrataron y por qué valor, ¿ya? Antes de la elección. Yo contraté a este asesor por 1 millón de pesos. El problema que tenemos es que después de la elección, si ese candidato tuvo muchos votos,
puede aparecer ese contrato que en realidad era de 1 millón de pesos por 5 millones de pesos. Y han habido situaciones, no me quiero referir a ellas, de este tipo que están en la justicia, etc. Esto es muy simple, es una lista, todos los contratos que se hicieron y la cantidad con que se hicieron. Porque los contratos se hicieron antes de la elección, pues no se hicieron después. Se rinden después con la documentación. En estos momentos es una simple nómina. Yo creo que es una medida buena de transparencia, ¿ya? Bueno, es muy importante que además se legisle, como dijo la subsecretaria, respecto de cuáles son las sanciones del voto obligatorio para esta elección. O sea, si no se legislara hoy, nos encontraríamos que tendríamos un voto obligatorio sin sanción. Ya todo esto, eso es casi un voto voluntario. Ya todo esto, los 2 días ya no serían necesarios, ¿ya? O sea, es necesario, no sé si me entienden, digamos, ¿ya? O sea, decir que hay un voto obligatorio pero no sanción es lo mismo que decir que fue voluntario. Entonces, esto es porque la ley de voto obligatorio que mandata el artículo 15 de la Constitución nos ha dictado, ¿ya? Entonces estamos... ¿Qué? Si hay proyecto. El 16.357/06 entró el 11 de octubre. No, está acá. Está acá. Sí. Sí. Pero es más larga, o sea, ¿eh? Yo creo que además está sin urgencia. Pero bueno, es muy importante en la urgencia hacer referencia al mismo procedimiento que se ha usado desde que está el voto obligatorio. ¿Sí? En el fondo el mismo que está en la Constitución. Además. Y respecto de la elección municipal y regional en 2 días, que es quizás la materia más que genera más expectación, bueno, nosotros hemos juntado a todos los señores senadores y senadoras un documento, digamos, que tiene los fundamentos técnicos y los cálculos y la revisión de todas las opciones. Aquí estamos frente a un problema, ¿ya? Aquí se juntaron 4 elecciones en la legislación y después que estaban juntas se dijo voto obligatorio, ¿ya? Y nadie se dio o consideró que esta situación generaba que el doble de electores, digamos, con 4 elecciones. Entonces, hay papeletas además complicadas, las cédulas de concejales y de core. No, además, con 20.000 candidatos. Aquí hay 2 cédulas muy grandes, cores y concejales. Está teniendo hasta más o menos 46 por 69 centímetros de dimensión. Ahí pueden publicar. ¿Ya? Se dice la sábana. ¿Ah? ¿Ya? Más de 100 electores, hemos llegado como a 110 electores en algunos casos. Ahí está en el informe que le hago mención. Espero que lo tengan, si no les podemos dar copia ahí. Y algunos de esos votos grandes llegan a tener 8 dobleces, lo que la gente obviamente se confunde. Entonces, nosotros creemos que al final nuestro cálculo es que un elector promedio se va a demorar 5 minutos en la cámara secreta por elector. ¿Ya? Puede ser más o menos, digamos, ¿ya? Pero obviamente van a haber electores que se demoran bastante más, personas de edad que no entienden mucho estas 4 elecciones, etc. Ahora, como hay 2 cámaras secretas, podemos... Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Para ubicar al candidato en esta papeleta tan grande, además de llevar una lupa, es importante que conozcamos la letra y el número con anticipación. Esto se está difundiendo 1 mes antes. ¿Podría hacerse 2 meses antes? Yo sé la dificultad administrativa que usted mencionó. Eso empata con lo que dije antes de las declaraciones de candidatura. Perdón. El problema relacionado con eso, el atraso, es por las declaraciones de candidatura y los conflictos en los tribunales electorales. Los candidatos que reclaman al TER y después reclaman al Tricel eventualmente, los rechazos, etc. Entonces, respecto de un territorio electoral, si no se sabe la totalidad de los candidatos, no se pueden asignar los números. Ya, eso es lo que demora. Y tampoco se pueden hacer los votos, porque uno no sabe si va a haber más o menos candidatos. Perdónenlo. Porque nosotros, digamos, a mí me toca participar en las elecciones y difundimos el modelo del voto una vez que lo conocemos, y eso es en 1 mes. Tenemos islas, gente en la cordillera, en fin, sí, sectores rurales, y estos votos tan grandes, la gente, bueno, el doblez, todo lo que usted menciona, pero la gente se ubica a la letra.
la letra y el número. Y eso lo tenemos muy al final. Si eso estuviera disponible antes, yo creo que también se acorta el proceso de votación en la celda, en la urna misma, porque usted va directamente a ubicar su letra y número. Mira, las candidaturas se inscriben el día 90 y son aprobadas por el CERVEL básicamente en 10 días. Y después viene este proceso de reclamación. Normalmente nosotros hacemos el esfuerzo y lo logramos en muchos casos de tener los números de los candidatos 60 días antes, que es la fecha que parte la campaña, ¿ya? Es el inicio de la campaña. Ahora, cuando no lo tenemos es porque hay una candidatura de ese territorio que está pendiente por resoluciones de tribunales electorales de que si va o no va. Entonces, obviamente, se pierde la correlatividad de los números y nosotros no los damos. Bueno, vuelvo a la elección. Estos 5 minutos, habiendo 2 cámaras secretas, estimamos que se va a demorar el elector 2,5 minutos por voto, por elector. La mesa atendería a 2,5 electores. En esos 2,5 minutos, además, estamos considerando toda la interactuación que tiene el elector con la mesa. O sea, el elector se presenta a la mesa, pasa el carnet de identidad, se le busca el padrón, se le hace firmar, se le anotan los números de serie de los 4 votos que se le van a entregar, se le entregan finalmente los votos y se le entregan los sellos. Recién ahí está listo para pasar a la Cámara Secreta. La mesa siempre suele tener electores listos para pasar a la Cámara Secreta esperando, ¿ya? Y hay un tiempo de más a la vuelta que también trabaja con la mesa. El elector vuelve a la mesa, pasa los votos para que se revise, el número de serie coincida con lo que se le entregó, se le cortan las colillas, se le pasan los votos, ¿ya? Y se los debe entregar, meter a las urnas. Incluso en esta elección, fíjense, nos hemos dado cuenta que vamos a tener que aumentar las urnas a 6. O sea, los votos de concejales y core no nos van a caber en una urna. Vamos a tener que ordenar como CERVEL que se pongan a los municipios 2 urnas adicionales, digamos, en cada mes. Ahora bien, estos cálculos, si nosotros consideramos un 85% del electorado, que son 340 electores por mesa, porque las mesas tienen 400 electores, ¿ya? Y en forma continua la mesa, sin parar, sin pausa, ya necesitamos un funcionamiento de 14 horas y 10 minutos para recibir a todos los electores, a 2,5 minutos por elector. O sea, estamos hablando, si la mesa normalmente parte a las 9, si bien se quiere que sea a las 8, pero entre que llegue, se arme, se constituya, y le pasen el material, haya las actas de funcionamiento y parta, son por lo menos, digamos, 1 hora más. O sea, estamos hablando de 9 a 6 de la tarde, son 9 horas efectivas. Aquí nos estaríamos pasando en 5 horas más adicionales, digamos, que es importante. Perdone que le moleste de nuevo, señor director. Conociendo mi país, todos irían a votar el segundo día, un cuarto de hora antes para la votación. ¿Se puede distribuir esto de la A hasta la K el primer día y de la... así? Porque si no vamos a tener el problema peor todavía, si no se distribuye... No, la experiencia que tuvimos en el mayo del 2021 es que no se distribuyó y en ese momento votaron 3 millones el primer día y 3,4 millones el segundo día. La ventaja que tiene no distribuirlo es que el elector puede elegir cualquier de los días y eso es muy favorable para el elector. Yo puedo ir al sábado porque el domingo tengo ciertas actividades familiares, o puedo ir el domingo porque el sábado tengo, no sé, partido de fútbol. Nuestra impresión es que esto lo regula la televisión, ¿ya? Y esa es la recomendación que nosotros vamos a decirle. O sea, la televisión que está transmitiendo todos los canales ese día, le están siempre diciendo al elector, miren, está vacío, entonces venga a votar. Y de repente, oiga, está lleno, digamos, ya, guárdese para la tarde o para el otro día, ¿ya? Pero así pasó de alguna manera en la experiencia de mayo. Si nosotros, es una posibilidad sin duda, separamos el electorado en 2, le quitamos al elector la posibilidad de elegir. Hay pros y contras de cada una de las 2. Nuestra experiencia es que se reguló bien. O sea, a nosotros mismos nos sorprendió que el primer día hubiera llegado casi la mitad de los que terminaron votando. Ahora, nosotros hemos buscado soluciones a esto. La primera es aumentar los horarios.
Pero son 5 horas adicionales, entonces estamos aumentando a las 11 de la noche, eso no es una factible, la gente no va a ir a votar a esa hora, ¿ya? Etcétera. Después se planteó aumentar el número de locales. En realidad, aumentar el número de locales es aumentar el número de mesas y disminuir los electores por mesa, ¿ya? Porque los locales por sí solos no sirven, lo que sirve es más mesas con menos electores. Calculamos más o menos, para hacer una cosa efectible, que deberían haber 235 electores y que llega a 200 electores efectivos con el 85%, ¿ya? ¿Ya? Y ahí, en el fondo, primero eso es ley, ¿eh? El número de 400, al igual que las 18 horas, están en la ley. Sí, también es ley. O sea, primero, todas estas soluciones son ley. Los 400 están en la ley de inscripciones, que nos obliga a nosotros a repartir, dividir los electores de la circunscripción para 400 y fijar así el número de mesas, ¿ya? Ahora, los cálculos que nosotros hicimos es que necesitábamos aumentar mesas y locales en un 65%. La cifra es bastante alta. Teníamos que aumentar desde los locales hoy día los locales de votación son 3.118, lo que esperamos para esta elección, tendríamos que llevarlo a 5.145, 2.027 locales nuevos. Y en el fondo, claro, no los hay. Y las mesas de cerca de 40.000 a 65.000. Eso no es problema si está bien en el local. Ahora, el primer problema es que no están los locales. Nosotros manejamos una base de datos de 3.700 locales hoy día, donde se ha ido seleccionando por georreferenciación, etc. No conocemos más locales, puede haberlos, ¿eh? Pero es difícil en el corto periodo de hacerlo, buscarlos, encontrarlos. Quizás los vamos a tener que hacer para las próximas elecciones presidenciales, especialmente cuando se elige senador, porque ahí van a haber 3 votos. Y uno de diputado no va a ser chico, va a ser relativamente grande también, ¿eh? Ahora, el problema que tiene este incremento que no lo hay. Segundo, no hay Fuerzas Armadas, ¿ya? Las Fuerzas Armadas son las que son, no se van a incrementar en un 65% rápidamente. O sea, eso significaría disminuir el contingente por cada local para repartirlo en más locales. Y esto tiene enormes costos, porque cada local tiene un delegado, tiene sus asistentes, tiene funcionarios del CERVEL, ¿ya? Etcétera. Tiene... Bueno, y vocales, es puro vocal adicional, estos locales nuevos, estas mesas nuevas, porque más mesas, más vocales. Y lo segundo es, la municipalidad tiene que hacer un esfuerzo de dotar a todos estos locales del mobiliario, que es una obligación legal, de las urnas y de las cámaras secretas. O sea, es muy costosa esta solución si se fuera factible implementar en poco tiempo, ¿no? También analizamos, y está en el documento, al separar las elecciones regionales de las municipales. Hacer en octubre las regionales y hacer en noviembre las municipales, junto con la segunda votación de gobernadores. La vez pasada hubo votación de gobernadores en todo Chile, salvo Coquimbo, Magallanes y Aysén, ¿ya? En donde las personas ahora van a estar obligadas a ir a votar a esta segunda vuelta, ¿ya? Entonces, ahí hay como una apuesta. ¿Hará muchas ahora o habrá poco? Si hay muchas, la verdad es que puede ser una solución eficiente. Si hay pocas, es obligar a ir 2 veces a votar en el año a los electores, ¿ya? Pero es una solución que funciona, soluciona el problema, ¿no? Y también hemos revisado la opción de aumentar la cantidad de cámaras secretas. Se ha planteado en general en los diarios, algunos académicos, mire, ¿por qué no aumentan las mesas? Lo que pasa es que si nosotros aumentamos las mesas, claro, disminuimos el 2,5 minutos por elector y lo podemos disminuir hasta 1 minuto 15. Pero el problema del cuello de botella pasa a la mesa, ¿ya? De las cámaras secretas se pasa a la mesa y ahí la mesa tampoco da, ¿ya? Incluso además se ha planteado 4 cámaras secretas por mesa, a todo esto que tiene un costo para los municipios, que son las que las tienen que colocar. El problema también sería el control de las 4 cámaras, porque una mesa estaría controlando 4 electores votando, 4 electores esperando para votar y 4 electores que vienen a devolver sus votos, digamos. Entonces, nosotros creemos que se pierde el control de lo que está pasando en la mesa con tantos electores interactuando al mismo tiempo. En el CERVEL concluimos que la mejor opción, y por eso solicitamos al gobierno, era que los electores pudieran votar sábado o domingo, eligiendo libremente uno de esos 2 días para hacerlo.
Hay mucha elector que hoy día cree que tiene que ir los 2 días. Eso no es así, aclarémoslo inmediatamente. Elige cuál de los dos y eso es bueno. ¿Ya? Ahora, obviamente esto tiene un procedimiento que dé garantía de la custodia. O sea, en la tarde del sábado, las urnas, al igual como se hizo en mayo del 21, van a ser selladas, o sea, no solo las urnas con los votos emitidos y las cajas de material con los votos no emitidos, ¿ya? Y todos los documentos y útiles de la mesa, las dos cosas son selladas por los propios vocales de mesa. Estos sellos son especiales. Si alguien lo saca el sello, que se puede sacar, desde luego, queda registro que estuvo el sello. No es como despegar con cuidado para que no se vaya a notar. No, se nota y no les quepa duda. Creo que todavía hay mancha en algunos colegios de los sellos que se pusieron en las puertas, digamos, no han retado por eso. Ahora, hecho esto por los vocales, son entregadas al delegado de la Junta, que incluso entrega un recibo, ¿ya? Que es el jefe del local, digamos, ¿ya? Y él las deposita en una sala del local que está cerrada con llave, ¿ya? Y a esa sala posteriormente también le pone sellos en todas las puertas y ventanas que fuera necesario, de la misma calidad, son mejores incluso estos sellos de las puertas, de tal forma que si alguien entrara en esto se va a notar. Esta sala queda bajo custodia de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Durante la noche. También queda un asesor del delegado, una persona del CERVEL y el derecho a los apoderados de quedarse toda la noche viendo que nadie entre en la sala. Algunos, eso sucedió la vez pasada, en algunos casos se quedaron si querían. Al día siguiente, el delegado abre la sala y reparte las urnas y las cajas a los vocales de mesa, etc. Ahora, como les digo, cualquier atentado que haya o intento va a quedar registro, ¿ya? Y ahí se verá su magnitud. Y nosotros en Chile para eso tenemos los tribunales electorales. O sea, los tribunales electorales calificarán si esa elección fue correcta o mala y tienen la facultad de repetirla, ¿ya? Ahora, la repetición es siempre y cuando el problema afecte el resultado. Si hay una mesa y el ganador está por 2.000 votos, no va a hacer repetir una mesa cuando no tiene efecto, ¿no es cierto? Ahora, este procedimiento fue usado sin incidentes o reclamos el día de la elección de mayo del 21. Ni un incidente, ¿ya? Y la redacción que le hemos dado es la misma que está en la disposición 41ª de la Constitución. Ahora, aquí es muy importante que tengan en cuenta, y esto como que nadie lo sabe, las Fuerzas Armadas han estado custodiando los votos en los locales de votación, ¿ya? Desde el año 88, ¿ya? Y la custodia la hacen de viernes a domingo, ¿ya? O sea que normalmente el paquete de votos le llega a los locales el domingo, en algunos puede ser el sábado, y ellos la custodian la noche del viernes al sábado, del sábado al domingo, y el domingo cuando las entregan al sistema de correos que nosotros tenemos, que también es con custodia de carabineros. Estas cajas de materiales y las cajas después vienen con los votos emitidos, van y vuelven, digamos, de las bodegas del CERVEL. Y la custodia la han tenido Fuerzas Armadas y Carabineros. Entonces, no tenemos incidente que nos hayan robado las cajas, nos hayan abierto y nos hayan sacado votos. Claro, ustedes dirán, son votos en blanco. No, pero es que senadora, San Ramón se anuló por otras razones. Se anuló, hay que leer el fallo del tribunal, se anularon 50 mesas y se anularon porque se designaron vocales de mesa que no votaban en el local. Y se anularon mesas porque hubo un voto asistido de muchas personas que no dejaron registro, pero nada tiene que ver la custodia que hubo de un día a otro. Ahí está el fallo y el fallo se puede leer, ¿ya? Ahora, bueno, y el proyecto también incrementa las remuneraciones de los vocales. O sea, obviamente el vocal que está 2 días se remunera. Hoy día la remuneración es 3/4 de unidad de fomento y se le remuneran dos veces 3/4 de unidad de fomento, digamos, por ejercer el segundo día. Y además se le aumenta la remuneración, las que están en la ley, porque hay personal de CERVEL que no está en la ley, pero también está considerado en los costos. El personal de la ley es básicamente el delegado. Los asesores del delegado tienen una remuneración por día, o sea, por lo tanto se incrementa automáticamente. El delegado se le incrementa porque tiene una remuneración total, ¿ya? Bueno, se elimina la restricción al comercio, como ya dijo, y solo queda el día sábado.
Yo creo que el comercio sale favorecido por la combina de eliminar el Estado, que sería igual a lo que hubiera tenido en una elección normal, más la ley seca. Yo creo que la ley seca le provocaba mucho comercio que sí podía abrir, ¿ah? Como supermercados que tenían que cerrar la parte de la bebida alcohólica, o como restaurantes que el domingo no podían servir alcohol, digamos, en una parte. ¿Ya? Ahora, yo le pido a las señoras senadoras y senadores que al considerar este proyecto piensen primero en los electores. ¿Ya? Son 15 millones de personas a los cuales se está obligando a concurrir a votar. Y nuestro deber es darle las facilidades para que lo puedan hacer con las menores dificultades posibles. ¿Ya? Yo creo que ese es el principal norte del proyecto. ¿Ya? El objetivo es evitar las complicaciones que pueden producir la votación en un día, como son largas filas, atochamiento y reclamos. Al mismo tiempo, creemos que es posible mitigar los problemas que esta medida puede producir en otros sectores. Yo creo que ya se han mitigado las del comercio, ¿ya? Y también la de los vocales que se les pagan, ¿no? Entonces, este proyecto es la mejor solución para los electores. Y yo quiero reiterar lo que ya se dijo de la urgencia. O sea, la verdad es que como aquí hay disposiciones que tienen que ver con la declaración de candidatura, la declaración de candidatura es el 29 de julio. Por eso que de alguna manera eso nos demanda la fecha de estar listos en junio para prepararnos a recibir las candidaturas de esta forma distinta que se está proponiendo respecto de la que hay ahora. Eso es todo, presidente, de mi intervención. Senadora Bonic. Presidente, bueno, agradecer la exposición tanto de la subsecretaria como del presidente del CERVEL. Creo que en esto tenemos que valorar el rol de CERVEL como un organismo autónomo y escuchar la opinión autorizada que dan en relación a lo que ha señalado su presidente recientemente, en orden a considerar al electorado y las posibilidades reales de que tengamos una buena organización para esa fecha. Quiero referirme bien breve a algunos puntos. Me preocupa el tema de las Fuerzas Armadas que se ha señalado. Como ex subsecretaria me tocó organizar aquello y veo con preocupación, porque usted lo ha dicho por su intermedio, presidente, las Fuerzas Armadas son las que tenemos, las que hay, no hay más. Hoy día están, a diferencia del 2021, que había un despliegue por COVID, hoy día están desplegadas en la macrozona norte y sur. Por lo tanto, no sé cuál será la opinión del Ministerio y imagino que ya hay una coordinación, pero quisiera saber aquello. Valoro muchísimo, señor presidente, por su intermedio, presidente, que se considere en este proyecto de ley el hecho de la inscripción del pacto con una nómina y que se dé un plazo de 72 horas, porque lo tomo como un reconocimiento tácito a los problemas que ha dado el sistema, o expreso más bien. Nosotros inscribimos la semana pasada un pacto que no negociamos hasta las 11 de la mañana, esa es la verdad, pero no pudimos cumplir dentro del plazo con todas las exigencias. Efectivamente, al subir todos los candidatos, cuando se bajan candidatos también se provoca un problema porque la gente se notifica antes de que uno les avise quiénes son candidatos o no, les llega un documento del CERVEL y eso también crea bastantes problemas y principalmente no se pudo cumplir con la tarea que era de inscribir todas las nóminas, que me parece una muy buena medida y la felicito y agradezco porque esto es una operación donde en una mesa más grande que esta están todos los secretarios, todos los presidentes, todos a la vez tienen que apretar el link. Entonces hay un tema y de verdad que lo agradezco. Respecto, en orden a facilitar también las inscripciones, yo quisiera hacer una sugerencia. Si es que es posible y si es que se da la condición de que podamos introducir alguna indicación, me parece que la declaración jurada que se pide, tal como está a disposición el formulario para la declaración de intereses y patrimonio, podría haber una declaración jurada, que no sea necesario además ir a la notaría, porque esto impone una nueva exigencia, un nuevo costo para los candidatos, un nuevo papel que hay que escanear. Entonces, si eso estuviera a disposición como un formulario y como todo esto se hace con la clave única del candidato, no tendría ninguna complejidad mayor y eliminamos un papel más y avanzamos hacia un estado de menos papeles. Y obviamente se aplican los mismos
tipos penales de la falsedad documental del 193 y 194 del Código Penal. Por último, tengo dos últimos. Arcatel, canales de TV regional. Entiendo que los canales regionales de televisión, lo consulto, no pueden ser contratados para difundir propaganda electoral. Y ya que estamos ahora agregando las redes sociales, no sé si será posible también incorporar a estos canales que son muy vistos y a veces mucho más vistos que los canales nacionales en las regiones. Por último, Mirko Bonasic Doric, vicepresidente nacional del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, él es juez de Bichuquén, de Maule. Yo he tenido oportunidad de reunirme con él, escribió una carta en el Mercurio hace pocos días donde explica, y a mí me lo explicó con mucho detalle, y él quisiera, si se pudiera mañana, presidente, en la sesión, conectar 10 minutos para explicar varios de los temas que son nudos críticos operativos, prácticos. Y con algunas propuestas que tal vez podrían ser consideradas, porque lo que ocurre es que las personas, aunque vayan a excusarse, finalmente no hay una nómina depurada de quienes se excusaron, llegan todas las denuncias a los juzgados de policía local y esto recarga a carabineros. Nosotros que somos de la Comisión de Seguridad sabemos lo necesario que es liberar horas de carabineros y finalmente los carabineros tienen que ir a notificar en las localidades pequeñas, particularmente rurales, muchas denuncias de personas que sí se excusaron. Entonces hay que buscar una fórmula en que el excusado no llegue denunciado. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra, pero antes de yo creo, le voy a pedir al CERVEL que nos mande un representante, ya puede ser su abogado, a todas las comisiones que estemos viendo esto. Lo queremos sentado en esta mesa, por favor. Y bueno, el Ejecutivo va a estar igual, pero creo que es importante. Puedo faltar a una cita fuera de Chile. Pero si usted no viene, no lo queremos solo a usted. Un consejero o el abogado, cualquier persona que sea capaz de defender su posición, digamos. Bueno, parece muy importante. Senadora Luz. Gracias, presidente. Yo no logro convencerme de este proyecto, tengo muchas aprensiones. Creo que es hora de hacer cambios definitivos y no previo a cada elección están modificando la ley con cosas que se le ocurren al CERVEL, que van en buen camino, ¿no es cierto? Pero yo recuerdo en la Comisión de Constitución del 28 de septiembre del 2022, don Andrés Tagle, cuando se veía la reforma constitucional del voto obligatorio, y que era muy simple porque dijimos que todo lo demás se iba a ver en una ley. Me parece que no es bueno, que a lo mejor todo esto pudo resolverse y haberse discutido mucho antes si se hubiera avanzado en el proyecto del Ejecutivo. Lamento que el Ejecutivo no le haya puesto urgencia, no haya insistido en que se vea. Una urgencia simple, todos sabemos que no es de aquellas urgencias que se consideran mucho. Más aún cuando esta comisión durante el año pasado tenía la mayoría de sus integrantes, por lo tanto se pudo resolver. En esa comisión del 28, lo tengo acá, porque yo hice un resumen de lo que dijo don Andrés Tagle y me lo mandé a mí misma a un WhatsApp que se llama Papeleo, para que no se me perdiera. Y don Andrés Tagle, bueno, dijo que la reforma era simple, solo el cambio voluntario obligatorio, dijo que todo lo demás debía establecerse en la ley, que era partidario el voto anticipado, pero no para todos y tampoco como excepción, sino que por causales. Dio como ejemplo los conductores y trabajadores del transporte aéreo, terrestre, marítimo, los trabajadores mineros con turno, las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, personas que trabajaban el día de la elección, las cuidadoras, los centros de larga estadía, etc. Dijo que el voto anticipado debiera ser además por una semana y también podría ser móvil. Dijo que las excusas debieran ser en un proceso administrativo ante el CERVEL y solo si el CERVEL rechazaba las excusas debiera irse al juzgado de policía local. Dijo también que la sanción debiera seguir siendo una multa y que creía que debiera existir una notificación por listado que la haga el CERVEL en su página, ya que todas las personas saben cuándo no fueron a votar. Que debiera establecerse un descuento de multa por pago anticipado, como existe en las municipalidades por los partes. Que no comparten unas sanciones que se ponían adicionales como sanción transitoria hasta que se pagara la multa, que algunos decían que no podía salir del país mientras no paguen la multa, etc.
comparte, y aquí quería llegar, comparte, dice que el voto obligatorio en otras elecciones con más votos puede colapsar. Y si bien cree que hay que avanzar en eso, comparte también que elecciones en 2 días es muy complicado, principalmente por el tema de los vocales. Bueno, después habló de que comparte la aprensión, de que ahora con la georreferencial existen parientes en una mesa, y había en unos casos en que en una mesa habían papás, hijos y hermanos, todos de vocales. Por lo tanto, yo de verdad creo que hay que ir a una solución total. Yo creo que en esta elección, no entiendo por qué, no creo que se necesiten mucho más colegios, sino que dentro del mismo colegio aumentar las mesas. Creo que efectivamente las mesas tienen que bajar de 400 a 200 electores para que no haya colapso. Creo que en esas mesas probablemente el CERVEL, respetando la georreferenciación, pero debiera ser una mezcla de gente joven con gente adulta para evitar aglomeraciones. Creo claramente que el funcionamiento de la mesa, no sé, debiera ser de las 8 de la mañana a las 21 de la noche. Yo creo que si usted le pregunta a todos los vocales, todos prefieren sacarse la mugre un día que tener que ir 2 días. Creo que sigue existiendo un problema de resguardo, aunque en la elección pasada no fue, en la custodia de las urnas. Yo quiero decir que la elección de los constituyentes y convencionales en la anterior, ¿no es cierto? Ya no me acuerdo cuál se hizo en 2 días. Mayo 2021. Era distinto. Yo creo que el interés de la ciudadanía, cuando había que elegir a un señor que ni siquiera lo conocía ni que tenía que venir a Santiago, es distinto a las elecciones de sus autoridades regionales y comunales, aquellas a quienes él le tiene que ir a golpear la puerta cuando tiene un problema. Por lo tanto, acá a mí el tema de custodia de las urnas me complica. Lo mismo que los vocales. Creo que los vocales podrían bajarse claramente a 3. Yo creo que son contados con los dedos las mesas que funcionan con 5 vocales. Entonces, ¿por qué no los bajamos a 3? Creo que tenemos un problema con las Fuerzas Armadas y también creo que para las Fuerzas Armadas es mejor hacer un esfuerzo un día que desplegar 2 días. Lo mismo que Carabineros, que debiera estar preocupado, ¿no es cierto?, de la grave crisis de seguridad que tenemos. Creo que el tema del funcionamiento del comercio, que de alguna manera viene acá, yo creo que no existe razón para que haya feriado los días de elecciones. Creo, y echo de menos, y no sé cómo eso aplica, creo que el feriado que menos se justifica es el feriado de las primarias. Ese hay que eliminarlo. Porque vas a tener feriado en primarias, que sabemos que son muy poca gente va a votar. Bueno, pero eso está en la ley. Está bien que no se aplique, pero está en la ley, entonces estamos cometiendo una ilegalidad. Y basta que haya un fiscalizador de la Dirección del Trabajo un poco proactivo y puede sancionar a la gente. Eso es lo primero que hay que eliminar. Y además es voto voluntario, hay pocas primarias y va poca gente a votar. Estoy de acuerdo con el tema de la ley seca. No estoy de acuerdo con que en esta primera elección haya un reembolso menor, una rebaja al reembolso de los partidos políticos. Yo creo, no es que lo descarte, yo creo que hay que esperar esta primera elección, porque que tengamos voto obligatorio no significa necesariamente que los partidos van a disminuir su ingreso. Yo creo que hay mucha gente enojada con el voto obligatorio que va a ir a votar, no sabe, nulo o blanco, qué sé yo. Entonces yo creo que en esa materia hay que ser prudente y esperar una primera elección de verdad, que para mí estas, antes de rebajar eso. Las facturas adelantadas, estoy completamente de acuerdo. Si una cosa es que la publicidad se termine el día jueves anterior a las elecciones, pero los candidatos tienen gastos hasta el mismo día. Muchos candidatos arriendan, ¿no es cierto?, su centro de cómputo de ese día de la elección, que puede ser arrendar una casa, el salón de un hotel. ¿Cómo le van a pedir una factura antes de ese día? Bueno, no importa, pero yo creo que no podemos cambiar eso. Las candidaturas sin requisitos me gustaría verlo un poco más, parece razonable. Y también creo que debiera incorporarse lo de Anatel, que señala la senadora Bodanovich, no tengo inconveniente. Y creo finalmente, y que nada hay acá, pero creo que hay que seguir perfeccionando
por su intermedio, presidenta, al director de Cervera, el tema de la georreferenciación, especialmente, ¿no es cierto?, en zonas periurbanas. Y cuando hay muchos nombres de calle que también son nombres de poblado, ¿no es cierto? En Iquique está la calle Cabancha o la avenida Cabancha, y puede haber un poblado también de ese nombre y lo mandan a votar a la zona rural. Lo mismo pasa con Chanaballita, la calle Chanaballita que está en la ciudad, y lo mandan a votar a la Caleta, a la Caleta, bien digo, Chanaballita, que está a 15 o 20 kilómetros de Iquique, ¿no es cierto? Y no hay no hay un procedimiento de reclamación de la georreferenciación. Para casos como este, si me dejaron a 10 en vez de 5 cuadras de mi casa, ya, da lo mismo, y yo creo que no es importante reclamar por eso. Pero si cuando te mandan a un lugar de más de 8, 12 kilómetros, te sacan de la zona urbana a la zona rural, me parece que es procedente. Bueno, presidente, sigamos escuchando, yo voy a estudiar esto, pero en principio, de verdad, no estoy convencida. Gracias. Ofrezco la palabra, senadora, senador. Estamos con el tiempo. Teníamos otro proyecto que no vamos a alcanzar a ver, pero ya que está el diputado acá, plantearle que al estudiar este proyecto, lo suyo puede ser una indicación a este proyecto. Él está planteando, el Ejecutivo Presidente está planteando que existe más tiempo para las personas que pueden ir a votar, o sea, no sé, mediodía, etcétera. ¿Ah? El proyecto del diputado plantea dos cosas. Uno, cambiar las 2 horas por mediodía de la jornada de trabajo. Y además, un permiso especial de 3 horas para los funcionarios de transporte público que tendrían preferencia para votar. Eso, bueno, podemos verlo para que podrías conversarlo con la subsecretaria para ver, porque es para agilizar el tema. Te ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Un saludo a las senadoras y senadores, al Ejecutivo, señor Tagle, también gusto de tenerlo acá. Solo la salvedad, sin perjuicio de que esto pueda ser conversado, de que nuestro proyecto propone medidas de carácter permanente y que está en segundo trámite, por lo tanto también tiene un avance en el sentido de que ha sido apoyado transversalmente, cuestión que, por lo escuchado en la mesa, no estoy 100% seguro que vaya a ser el escenario que ocurra respecto de este proyecto en particular. Sin embargo, estamos abiertos a conversarlo y además, si es que lo tienen a bien, como se pondrá en tabla nuevamente, también a exponerlo y explicarlo más en detalle con sus alcances y también tener la opinión del Ejecutivo al respecto. Gracias. Ofrezco la palabra. Gracias, Sí. presidente. Bueno, yo quiero responder las que pueda dentro de un poco tiempo. Pero en general, lo que citó la senadora Silverberg, yo lo sostengo. De hecho, este proyecto 16.357 viene con el voto anticipado, ¿ya? En el fondo viene con el voto anticipado. Y un voto anticipado, como se escribió, pensado para toda la gente que tiene problemas el día por razones de trabajo. Y yo creo que ahí hay que incluir al comercio, ¿ya? Y a la larga eliminar la restricción que está hoy día en la ley, porque ahí le da una semana entera al trabajador del comercio para concurrir a votar, digamos, que va de lunes a sábado y en un horario largo en los lugares que se van a fijar. No va a ser necesariamente todas las comunas, pero sí puede ir a comunas adyacentes donde normalmente hace trámites de cualquier categoría, digamos, ¿ya? Y eso es solución para toda la gente que trabaja, incluyendo las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hoy día no tienen las 2 horas, por ejemplo, ¿ya? Y están destinados a locales de distancia, ¿ya? Ahora, yo encuentro peligroso llegar y pasar de 2 a media jornada, porque, bueno, hay una excepción para transporte, pero ¿qué nos pasa con los vuelos aéreos, por ejemplo? ¿Ya? Que son necesarios. ¿Qué nos pasa con una serie de actividades? Si pueden hacer los turnos con media jornada. Las 2 horas no han sido problema para nadie que nosotros tengamos registrado. No hemos recibido reclamo que las 2 horas son insuficientes o que el empleador no le haya dado tiempo adicional, porque sí lo interpreta la Inspección del Trabajo caso a caso, ¿ya? Caso a caso. Con la georreferenciación ayudó mucho. Estos trabajadores además podrían poner como domicilio electoral su lugar de trabajo. Y ahí quedan bastante más cerca de ese lugar de trabajo si van a estar haciendo turnos en esos días. Esa solución también existe. Todavía hay plazo hasta finales de junio, si no me equivoco, para cambiar el domicilio electoral. Ahora, en el fondo,
nosotros cuando dijimos voto anticipado o voto obligatorio, es muy importante el voto anticipado. Existe en otros países, etcétera, y también tiene un sistema de custodia al azul. Ahora, el gobierno, el proyecto este se presentó con el mismo criterio de los juzgados de policía local. En realidad nosotros lo que propusimos al gobierno fue otro, fue que nosotros asumiéramos administrativamente las sanciones en un sistema mucho más mecanizado, etcétera. Ahora, el punto es que nosotros no legislamos, digamos, el gobierno, quizás por indicaciones de Hacienda, insistió con esto porque le resultaban los costos que podía tener los otros, ¿ya? Yo creo que no, que lo que se hubiera recaudado multas hubiera sido, digamos, mucho más efectivo y por lo tanto hubiera compensado lo otro y mucho mejor para los electores, porque podían hacer descargos por internet, no necesitaban concurrir al juzgado, etcétera. Entonces, ahora, el tema de los juzgados de policía local, nosotros hemos tratado de que Carabineros nos pase la base de datos de todas las excusas y que la podamos mandar a los juzgados. Lo estuvimos esperando varios meses antes de hacer las denuncias de la elección de mayo del año pasado. Pero ya no pudimos esperar más porque se nos iba a ir el tiempo. Estamos a pocos días de mayo y teníamos que hacer la denuncia antes del 4 de mayo, era la elección. Y por lo tanto tuvimos que hacerlo sin eso. Ahí hay un problema que Carabineros no está mecanizado en esa excusa. Ahora, esa ley, que es la larga, que se puede estudiar con calma, puede tener la excusa en el propio servicio electoral. Alguien ha tenido la idea de que se excuse ante una persona en el mismo local de votación, es una cosa que podría hacerse, digamos, y que se le dé la característica ministro de fe. Lo otro es, la notaría es una buena idea, puede ser con clave única, pero se necesita, o sea, la declaración jurada, aparte de decir que no cumple, o sea, que cumple una serie de requisitos que están en la ley y que nosotros no podemos comprobar en el poco tiempo que tenemos, en el caso, si se incumple esa declaración jurada, puede perder el cargo a un electo los candidatos de las regionales, pueden perder el cargo. Entonces es muy importante. Ahora, hay cosas, por ejemplo, que nosotros no podemos controlar, que no haya sido oficial de ejército en el último año, que yo no haya sido juez de policía en el último año, o sea, no, juez en el último año. Nosotros no tenemos la lista de jueces ni las Fuerzas Armadas, digamos, como hacer esas comprobaciones en el poco tiempo que disponemos. Es una, por eso que se declara bajo juramento. Y además tiene un sentido, es aceptar el cargo. Porque yo he visto que muchas veces se quieren presentar candidatos que no quieren ser, digamos, y se han llenado papeles de candidatos sin su permiso, ahí se han metido al sistema, digamos, a pesar que no hay permiso, ¿ya? Bueno, los canales regionales es una materia de ley, de eso también, digamos, puede perfectamente colocarse ahí. Y por eso, bueno, eso yo diría que básicamente... y aclarar, la idea no es adelantar la factura, senadora, ¿ya? Eso es importante. La idea es que diga una nómina que se contrató el hotel para el día de la elección, porque eso se sabe el día de la elección, ¿eh? O sea, no, pero tiene administradores electorales perfectos. O sea, que se contrató. Lo que queremos es que se contrató hasta el día de la elección. Es una nómina, simplemente un detalle. Contraté a tal empresa, tal RUT, por tanto monto, y para tal motivo. Nada más. No hay factura. Pero bueno, pero en el fondo creemos que también hay un asunto de transparencia. Siempre se ha criticado que estos gastos se inflan, que ganan los candidatos plata, lo que no es cierto porque es contra reembolso, contra gastos efectivos, pero se gana plata siendo candidato. Eso está en la opinión pública y nosotros creemos que es un buen control. No, eso no es cierto, lo comprendemos, pero se dice otra cosa. Se dice que les conviene ser candidatos porque ganan plata. Eso está en las redes sociales y en muchas partes. Eso... Presidente, para el tiempo creo que después nos podemos explayar mayor. Muchas gracias. Vamos a analizar si la hacemos mañana o el próximo martes. 10 minutos. Por eso, ahí lo vamos a ver si alcanzamos. Por habiéndose cumplido el objetivo, levantamos la sesión.